Ok. Ujú. Después de escuchar esta música boliviana, El Minero del grupo Savia Andina, veremos un pequeño documental sobre digamos, una organización española. Ya tengo mucho interés por saber qué opinan ustedes después del documental, que digamos viene a asistir a las esposas de mineros, pero con una perspectiva muy interesante. Les dan talleres, les dan chamba, ellas pueden vender lo que aprenden en los talleres y esa lana es para ellas y cosas por el estilo. Y es muy interesante cómo se está dando el proceso, digamos, de liberación de las mujeres esposas de mineros. Esto nos interesa mucho porque un taller, pues es educación, depende, ¿no? Pero digamos, puedo decir, es educación no formal. Entonces ¿por qué elegí ese video? Porque desde hace unos semestres les digo, específicamente porque me han preguntado y entonces, o sea, ¿y pedagogía qué tiene que ver con esto de los mineros y las mineras y todo? Pues este video nos puede, si alguien tenía la duda, y si no, o a lo mejor abre otras, pero nos puede ayudar a posicionarnos como pedagogos latinoamericanos, si bien no estamos en Bolivia, pero como pedagogos latinoamericanos y qué podríamos hacer frente a situaciones de esta naturaleza. Después de eso, que es la primera parte, iremos al testimonio. Nosotros les pedimos que leyeran los apartados, este, Pulacayo, son los tres primos: Pulacayo, siglo XX y la sabiduría del pueblo. Ujú. Y bueno, la idea es que escuchemos la música, veamos el documental y el resto de la clase lo dediquemos al texto, pero ya tenemos todas el mismo referente. Para el viernes próximo continuaremos de donde nos quedemos de este textito, solo que también les pediría que se lean las últimas páginas del testimonio, que se llama Lo que clama mi pueblo. Por si lo quieren apuntar por ahí. Es el último apartado del testimonio. Ujú. Recapitulo para quienes se acaban de unir. La estructura de la clase de hoy es una música que se llama El Minero de Sabia Andina, después un pequeño documental sobre lo que hacen actualmente las esposas, es una muestra, ¿no? Esposas mujeres de mineros en Bolivia, son talleres, veámoslo como educación no formal y tomemos una posición al respecto. Después de eso, nos vamos con Pulacayo, siglo XX, la sabiduría de mi pueblo, hasta donde lleguemos, porque continuaremos el viernes próximo y a eso le vamos a sumar el último apartado del testimonio, que se llama Lo que clama mi pueblo. Ok. Y ahí vamos a dejar Bolivia. Dentro de 8 días nos vamos más al sur hacia Chile con doña Gabriela Mistral. Entonces, eh, ¿tienen alguna duda? ¿Todo en orden? Perfecto. Entonces, Lore nos va a ayudar siempre. Le agradecemos en la parte técnica, ella va a compartir los videos. Entonces, Lore, primero la música y después nos pasamos al documental. Pónganse cómodos, cómodas, pero sobre todo en el caso de la música, pongan mucha atención en la letra. Gracias, Lore.
Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla taimanta, minero hina causa tuni, manaima y pisca puanchu, suke tuyaita sapeskai. Minero manta yuya kunki, minero hina causa tusa, ni huarcachari causa pari, huacarikus paripuskani. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla taimanta, minero hina causa tuni, manaima y pisca puancho, soca tuyaita sapeskai. Minero manta yuya kunki, minero hina causa tusa, huarcachari causa pari, carikus pasikuskani. Muchas gracias, Lore, lo que pone en el otro video. Entonces, lo que les decía, qué bueno que sí dice Oscar que sí se podía ver a los mineros con la hoja de coca. Vieron mujeres mineras, los mineros bolivianos y niños mineros, niños dentro de la mina y niños fuera de la mina vendiendo los minerales que pueden extraer, recoger y pues vender para ganarse algo más. Eso es lo que precisamente me interesa, la proletarización de la infancia. Directamente como pedagogos tenemos que pensar, por lo menos pedagogos latinoamericanos contextualizados, comprometidos, etcétera, pensar la relación entre infancia y trabajo propia de Latinoamérica, porque bueno, ese es el contexto que estamos revisando, pero me parece que tiene razón Leopoldo Sea. Es un texto más o menos similar al que podemos encontrar en África y en gran parte de los países asiáticos, ¿no? Bueno, el minero. Sí, ¿hay alguien que quiere participar? ¿O alguien se le está prendiendo el micro? No sé. Ujú. Bueno, si no, ahorita nos dicen y ya saben, sin broncas. Em, bueno, ahora entonces nos vemos un video que es mucho más extenso
y es, digamos, esto de las mineras. Es interesante el testimonio, pero hay que tener muy presente que es de una organización española que viene con esta idea como, vamos a decir, de hacer algo por las mujeres mineras. Si quieren hablar sobre eso, adelante. Entonces, vayan tomando ahí nota para que ahorita hagamos un intercambio de ideas interesante entre lo que escucharon, lo que leyeron, por ejemplo, en el video, que es algo muy importante. Los bolivianos dicen, prefieren morir que esclavos vivir. Por ejemplo, la unión hace la fuerza, que es la leyenda, de hecho, que está grabada en el peso boliviano. O sea, uno ve el peso boliviano y tiene una leyenda, dice la unión hace la fuerza, morir antes que esclavos vivir y cosas por el estilo, ¿no? Fuera extranjeros, exactamente. Decía hay una donde una cholita, ya sabemos que la cholita está pisando la bandera norteamericana. Súper importante, eso está cargado de una significación. Había un mural, ¿no? que decía que la hermandad y la unión entre los pueblos latinoamericanos y bueno, hay un montón de dónde cortar, ¿no? Morir, la canción decía hay que morir como un buen minero. ¿Qué querrá decir eso si el nivel de vida, lo hablamos 8 días de 35 años, etcétera? Entonces vamos a ir teniendo un montón de elementos para que nuestras participaciones o nuestros argumentos tengan mayor sustento. Ok, me callo y ahora pasamos al documental. Vayan tomando ahí sus notas. Por favor, Lore. Hay muchas formas de ganarse la vida, o al menos de sobrevivir a ella. Parece difícil encontrar la más extrema, más dura o más amarga que la de estos hombres y mujeres que hemos conocido. Viven de lo que a duras penas sacan de las entrañas de la tierra, de una tierra hostil que les responde con acritud y les deja habitar un lugar estéril, infértil, donde nada brota, donde la vida hay que vivirla en una constante lucha, con nada a favor, con todo en contra. Aún así, hay quienes lo consiguen. El departamento de Oruro, en el altiplano de Bolivia, está sobre una interminable meseta a gran altura, rondando los 4.000 metros. De vez en cuando, las elevaciones montañosas rompen el paisaje apuntando hacia estos cielos que parecen cercanos. La extensión limpia del horizonte abruma por su magnitud. Los colores pardos de la superficie están salpicados por una escuálida vegetación que sobrevive al frío, la altura y la escasez de oxígeno. A hora y media de Oruro, en medio del inmenso vacío del altiplano y tras un promontorio, aparece la comunidad minera de Japo. Hasta aquí hemos venido acompañando a algunos miembros del CISEP, que son las siglas del Centro de Investigación y Servicio Popular. Se trata de una institución creada por los jesuitas en Bolivia que desarrolla proyectos de apoyo a la población minera de la zona y que cuenta con la ayuda de Manos Unidas, la ONG de la Iglesia Española. Doña Macaria, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí, en Japo viven 55 familias que subsisten gracias a la minería. En todas estas comunidades hay establecidas pequeñas cooperativas mineras cuyos socios son los vecinos del lugar. Las condiciones de vida de los habitantes de Japo, como de otras comunidades, es muy dura. Las viviendas no cuentan con los servicios básicos y, por otro lado, hay una elemental atención médica y educativa muy lejos de lo deseable. Los vecinos de Japo, en realidad, son arrendatarios tanto del poblado como de la mina, propiedad del Estado boliviano, que abandonó estas explotaciones en los años 80.
Después se crearon las cooperativas cuyos socios trabajan en una situación muy precaria. No tienen otra salida, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente los mineros son mineros de manera histórica. Sus padres fueron mineros, sus abuelos fueron mineros, ellos son mineros y sus hijos también tienden a ser mineros, porque los procesos educativos aquí son lentos que les impiden salir a la ciudad. Entonces están atrapados, ¿no?, en medio de un sistema que ellos no pueden dominar y que están al final de la cadena, ¿no? Al final de la cadena que tiene en sí otros actores muy importantes y con más recursos, como son las empresas acopiadoras de mineral, las empresas que proveen de insumos a la minería, y ellos no tienen la capacidad ni son propietarios de las reservas minerales. Por tanto, es una mano de obra que está trabajando a nivel de subsistencia e intentando sobrevivir sin mucha perspectiva de que esto vaya a cambiar en el mediano y largo plazo. Desde mediados de los años 80, la Compañía de Jesús, a través del CISEP, ha apoyado con todo tipo de proyectos a estas comunidades mineras que viven con gran escasez de recursos. La dureza del trabajo va haciendo mella en los trabajadores. Los riesgos con los que trabajan son muy elevados y esto implica un estrés psicológico hacia su persona, ¿no? En las minas bolivianas tenemos algunas tradiciones, tenemos que challarle a la tierra, tenemos que pedirle permiso y lo pedimos permiso utilizando la coca y el alcohol, ¿no? Y muchas veces estas situaciones hacen que psicológicamente, emotivamente, el minero va apagándose y empiezan a surgir problemas como el alcoholismo, la violencia dentro del hogar, y esto va afectando luego a los niños. Y es un círculo vicioso que viene de muchos años, de generación en generación, que es necesario trabajar para que vayamos buscando y tendiendo puentes para cambiar este tipo de situaciones. Para empezar, la minería es una actividad de mucha fuerza bruta, ¿no? Y esto implica que cuando uno entra a la mina empieza a endurecer el cuerpo, pero también empieza a endurecer el alma, en el sentido de que cuando entras a la mina y por el estado de precariedad que tienen actualmente, al ingresar representan un riesgo para la vida personal de las personas muy alto. No es frecuente encontrar mujeres que trabajen directamente dentro de la mina, y menos que lo hagan junto a su marido. En Japo, Macaria es de las pocas, además de ser miembro dirigente de la cooperativa. Casada y con 5 hijos, tiene que enfrentarse con el viejo prejuicio que rechaza la presencia de la mujer en la mina. Tenemos que trabajar para nuestros hijos, pues, le hemos dicho nosotros. ¿Cómo van a entrar a las minas? Nos dicen. Nos humillan los trabajadores. Ahí, ¿cómo vamos a humillarnos? Pues, nos contestamos nosotros también a veces. Así es. El 80% de los mineros bolivianos son cooperativistas. Sin embargo, su producción apenas llega al 15% del total de lo que sale de las minas del país. Es decir, que las grandes corporaciones, con buena maquinaria y mucha inversión, se llevan la mayor parte de la riqueza del subsuelo de Bolivia. Las débiles cooperativas como esta de Japo subsisten dependiendo siempre de los intermediarios que cuando sube el precio del mineral no compran y esperan a que baje. En el interior de la mina Leonor, la de Japo, hay estaño, o al menos algo queda, porque tras el abandono estatal no se han hecho nuevos estudios para comprobar su viabilidad. A 6 o 7 grados de temperatura, con una humedad del 70% y en durísimas condiciones, Macaria y su marido pasan las largas horas de trabajo sostenidos por la esperanza de que la veta de mineral dé sus frutos. Santa Fe es otra comunidad minera semejante a la anterior. Aquí el CISEP ha creado una de las unidades productivas puestas en marcha en los últimos años. Se trata de un proyecto pensado para que las mujeres de estas comunidades mineras consigan unos ingresos gracias a su trabajo.
Para levantar esta iniciativa, FISEP pidió ayuda a Manos Unidas y esta ONG española respondió positivamente. Para nosotros es muy importante el apoyo de instituciones como Manos Unidas porque nos proveen primero del aliento para no desfallecer en un trabajo que es continuo y a veces es triste porque vemos migrar continuamente a la población, y segundo porque nos da la posibilidad de Manos Unidas de de traer capitales, semilla, para que se puedan desarrollar las mujeres. Este proyecto lleva implícito el que las mujeres asuman un protagonismo familiar, social y también cultural, pues tradicionalmente el papel femenino ha quedado muy relegado a las 4 paredes de la casa. Lo más sencillo quizá ha sido levantar los talleres y proveerlos de maquinaria. Siempre lo más difícil es lo que tiene que ver con el cambio de mentalidad. Lo más complicado fue en convertirles a las propias mujeres, en cuanto a hacerles conocer que ellas son personas, mujeres con derechos, que son libres, que tienen valores, cualidades, que son muy capaces de realizar muchas actividades, ¿no? Culturalmente eran cerradas y no se valoraban a sí mismas como mujeres. Entonces, a medida que ellas han ido asumiendo su ser mujer y reconociendo sus valores, ellas pues ya han ido caminando más. Entonces se ha ido rompiendo ya ese proceso que era al inicio complicado, porque ellas decían, o los mismos esposos ya veían que ellas cuando llevaban dinerito, mi esposa sí vale, mi esposa sí tiene capacidades y sí puede ayudarnos a sacar adelante a la familia. La llegada de los talleres a estas comunidades mineras de alguna manera ha revolucionado la vida de muchas familias. Las mujeres se han encontrado con la primera oportunidad en su vida de demostrarse a sí mismas y a sus maridos que pueden contribuir a la incierta y frágil economía de las familias mineras. Una compañera que nos daba el testimonio, ¿no? Y nos decía, al principio, mi esposo no quería que venga aquí a las unidades productivas. Él pensaba que cuando venía acá, ustedes me estaban enseñando a rebelarme contra él, a confrontarme con él, ¿no? Y él, desde esa cultura machista, decía, no, ya no vas a ir. Pero a través de todo el proceso que hubo, ha habido un cambio familiar incluso. Y la compañera nos cuenta y nos dice, ha visto que yo he apoyado económicamente a la familia, y el esposo luego le decía, ve a la unidad productiva, incluso le traía él el almuerzo, incluso él realizaba algunos quehaceres en la casa, ¿no? Roxana es una de las mujeres de Santa Fe que forman parte del proyecto. Hija y esposa de minero, la asistencia al taller no solo le ha dado la posibilidad de tener unos ingresos. La formación recibida también ha cambiado su visión del mundo y su forma de ser. Yo no era una persona así como ahorita me ven. Yo era una persona tímida, callada, no podía yo expresarme. No podía así facilitamente así desenvolverme. Ahora ya con un poquito más de facilidad. Esas capacitaciones que nos daban, ¿no? Mediante CISEP, que ellos han venido siempre aquí, ¿no? A hablarnos con esas charlas sobre violencia familiar, porque aquí a veces en los centros mineros pues sucede mucho eso. Sucede, sí. Hay, ¿no? Varias familias, ¿sabes qué pasan? Una familia quizás más que la otra, pero a veces con esas charlas, a veces nosotras en reuniones entre mujeres, pues hablamos, ¿no? De todo eso, de que ya no debe de ser así, porque la verdad a veces el minero es pues machista. Machista, ¿no? Siempre a veces entre varones. Siempre se andan a veces hasta metiendo cosas en la cabeza, ¿no? Y a veces nos andan prohibiendo a ir, digamos, al taller, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado de romper todo eso, porque es muy difícil vivir así en los centros mineros, es muy difícil. A veces se nos ata de pies y manos, más que todo a veces para las mujeres. Hola, ¿alguien me escucha? En la conversación con Rosana surge el tema de los malos tratos que los esposos infligen a algunas de sus vecinas o compañeras del taller. Hola, Tatita, ¿cómo estás, hijo? Ven, papi.
A veces cuando sufren ese problema, ¿no? Entonces nosotras vamos y les decimos que ya no se callen, que ya no, porque al final también su trabajo de ella como mujer y como madre vale mucho. A nuestras compañeras y a las otras señoras que viven también aquí en la población, no, a veces les decimos de que ya no se callen, que por qué aguanta tanto, porque es a veces doloroso verles así, a veces están con sus ojos moretes, a veces sus moretones tapados por la ropa también, y hasta botadas, hasta arrastradas de los pelos, porque ha habido esos casos aquí en la población. Ha habido. En casa de Rosana y Rolando se puede hablar de este tema con tranquilidad. Ayuda mucho la visión que el padre de familia tiene de este asunto. Así que vas a regresar al taller otra vez. Sí, voy a regresar. Yo creo que esta vez voy a tener que hasta terminar. ¿Me vas a venir a recoger, no ves? Yo veía cómo trataba a mi papá y mi mamá, pero uno no quiere seguir esos pasos. Trata de cambiar o de ser un poquito mejor. Pero hay veces también esto es la ideología o la enseñanza que el papá le brinda al hijo. Y muchos de mis compañeros tienen esa educación, ¿no? De ser dominante, de ser machista, en otras palabras. Los cursos de autoestima que CICER nos ha brindado ha hecho pues que estos compañeros cambien de idea. Bueno, el cambio no es inmediato, no es de la noche a la mañana, pero con los cursos y capacitaciones que nos han ido brindando, poco a poco estamos cambiando. Y esperemos cambiar, ¿no? Yo siempre digo a los compañeros, aunque me dicen mandacho, y van a escuchar siempre esa palabra, tú eres mandarina, te dicen, no, no soy mandarina, el mandarina no existe. Es ser condescendiente con tu pareja, porque al fin y al cabo tu pareja no es tu sirvienta, perdónenme, no es tu sirvienta. Tu pareja es tu esposa, es la madre de tus hijos y tu compañera. Y el Marvin está ahí adentro mirando televisión. Como siempre. Sorprendentemente, el trabajo de sensibilización va dando sus frutos. Yo creo que voy a cocinar, pero tú vas a terminar de hacer la cena. Y luego yo me voy a ir allá a tejer porque tenemos que entregar mañana las chompas, ¿no va? Sí. ¿Ya? Entonces, Pero una que, vez pero que terminado. estoy un poco cansado. Pero yo también me he cansado, me está doliendo mis piecitos. En nuestra institución, donde trabajamos, en nuestra cooperativa, estamos tratando de remediar esta situación también, ¿no? Gracias a esos cursos. Nosotros como institución tratamos de sancionar a estos compañeros. Y eso también ayuda, sí. Entonces ya hemos puesto, ¿no? Como un reglamento, eso, ¿no? De no ser tan machista y no, porque ha habido casos. Inclusive se ha llegado hasta la defensoría. ¿Qué están haciendo? Ay, me cansé hoy día. Durante el rato que pasamos en casa de la familia Gutiérrez, también surgió otro de los grandes problemas que atenazan la vida del minero: la falta de seguridad en el trabajo y sus fatales consecuencias. Cuando nos despedimos, entonces, puede ser una despedida para no volverse a ver. Entonces son, como le digo, sentimientos encontrados que uno no lo puede explicar facilito. Hay, pero siempre, ¿no? Un temor de que pueda pasar algo. La mina no es segura. Como le digo, estamos 300 metros bajo tierra y no sabemos si vamos a salir. Da miedo, sinceramente yo le digo que da miedo. A mí, como mujer, como mamá, pues como esposa, yo tengo mucho miedo de eso, ¿no? Porque a mí me ha pasado. Mi papá de mí ha fallecido ya hace tiempo, mi mamá se ha quedado viuda joven, nosotros somos 7 hermanos, mi mamá ha tenido que salir a trabajar y es doloroso y no me gustaría pasar eso. Doña Apolonia, la suegra de Roxana, a la mañana siguiente vuelve a su puesto de trabajo. Además de ella, otras 4 mujeres son miembros de la cooperativa. Hoy falta una compañera. Una pedrada en el ojo ha tenido la culpa. A diferencia de los varones, ellas no bajan al subsuelo ni se arrastran por las oscuras galerías. Se dedican al durísimo oficio de partir las piedras en busca de algo de mineral. Son las payiris, un término que viene de la voz quechua payar, algo así como recolectar, y se calcula que en los Andes bolivianos hay cerca de 15.000 mujeres que se dedican a esto, es decir, a pasarse horas y horas al sol tragando polvo y machacando piedras.
Dentro del trabajo de formación y ayuda que ha hecho CISEP por esta región, también se ha incluido a este colectivo. Si hablamos de mujeres mineras, hay que hacerlo también de doña Alicia. Ella es una de las participantes de los proyectos de CISEP y Manos Unidas. A ella, como a tantas mujeres, toda la formación y el apoyo recibidos les ha cambiado la vida. Y en el breve encuentro vuelve a salir el ejemplo de la violencia. Habían hombres que golpeaban a sus esposas, les pegaban, a veces hasta matarles. A una mujer golpeando a su marido lo mató, más antes, ¿no? Y con lo que ha venido estas charlas, todo, nos han charlado marido y mujer, así, las charlas era y se ha cambiado totalmente hasta ahora, ¿no? Ya no hay tanta ni peleas, estamos bien, ya, totalmente cambió Japo desde ese momento, que si se llegó a ayudarnos, Manos Unidas, ha cambiado harto. Doña Alicia, a la que nos encontramos trabajando en el exterior del ingenio de Japo, con el mineral que ha sacado su marido, es una firme defensora de que la mujer trabaje, dentro y fuera de la mina, y que ese trabajo sea reconocido. Los hombres decían, maricón, estás haciendo trabajar a tu mujer. De ahí por eso muchas mujeres, no, otras mujeres queremos ayudar a nuestros maridos yendo a trabajar dentro de la mina, pero aquí todo es mirado. Lo que nos se critican entre hombres, no, a tu mujer está haciendo trabajar, no es pues eso. Uno necesitando trabajamos, no es pues porque por maricón que nos haga trabajar. Si queremos sacar adelante a nuestros hijos profesionales, tenemos que ayudar a nuestros maridos. No, las mujeres no están paradas. Para seguir comprobándolo, nos vamos a Morococala, otra comunidad minera cercana a las anteriores. El fuerte viento y los 4.400 metros de altitud a los que estamos crean una aguda sensación de frío. Tampoco engaña el termómetro, marca 4 grados. Aquí, la cooperativa que aglutina a los trabajadores cuenta con 85 socios y 12 socias. Solo una de ellas baja a la mina. Las demás trabajan en las montañas de deslaves que hay alrededor de la explotación. Señora, buenos días. Yanel, buenos días. Martita, buenos días. Buenos días. La unidad productiva de Morococala, como las otras, comenzó a funcionar en 2011 gracias a este apoyo de Manos Unidas. Un total de 120 mujeres de esa región minera se han beneficiado del proyecto financiado por esta ONG española. Hay prendas que se hacen para uso propio de la familia, con lo que se ahorran su compra. Otras muchas se tejen por encargo, por ejemplo, para los uniformes de algunos colegios. El beneficio obtenido por las mujeres con su trabajo ayuda en algo a paliar los momentos más críticos de estas familias, cuando baja el precio del mineral. Bastante se ha bajado la cotización y no cubría. Y con los tejidos, nos hemos tejido prenditas, hemos sacado a vender. Con eso nos hemos ayudado bastante. Como aquí solo vivimos de la minería, no tenemos mercados donde podamos vender un refresco, una gelatina. No se puede. Pero con las prenditas sí, nos ha ido bien. Porque antes estuvimos cerradas tal vez dentro de la casa nomás. No salíamos a ninguna parte, solo esperábamos a que el esposo nos traiga el dinerito. Nosotros teníamos que estar encerrados. Y ahora no, estamos bien, venimos aquí a tejer, conversamos con nuestras compañeras, hacemos así prenditas, haremos esto, vamos a salir a vender así. Los locales donde se han instalado los talleres los ha construido el municipio de Huanuni, al que pertenecen todas estas comunidades. Ahora bien, ha sido gracias al empeño de estas mujeres que han levantado su voz y exigido a las autoridades que de una vez por todas presten atención a sus necesidades. Hablando con estas mujeres se comprueba hasta qué punto se ha cumplido el objetivo de este proyecto.
A veces cuando venimos aquí también sus otros esposos de repente se molestan. Sí, al principio de mí también mi esposo se molestaba cuando venía aquí, está haciendo perder tu tiempo, me decía. Y no es así, la verdad que he aprendido a tejer, entonces ya ellos se han dado cuenta que sí, nosotros también podemos aportar por lo menos con un peso para pan, por lo menos para la casa. Desde que hubo el proyecto que estamos ejecutando con Manos Unidas, el proceso ha sido terrible, un cambio cultural, estructural, que se percibe ahora, ¿no? Antes las mujeres de acá siempre estaban calladitas, sumisas y esperando a que el dinero les llegue del esposo. En cambio, con estos proyectos que enfoca a la valoración de la mujer y a la producción, ellas ya han logrado obtener algunos recursos económicos y abastecerse a sí mismas en cuanto a sus necesidades, muchas veces necesidades primordiales, ¿no? Que es darse un gustito, como podemos decir, y también cumplir las necesidades de sus hijos. Primero se intentaron hacer unos cultivos bajo invernadero. Luego vinieron estos telares y por último las máquinas de tejer que hemos visto antes. En Morococala continúan trabajando con los telares. El rítmico sonido del juego de hilos y peines va marcando las horas de trabajo, como va marcando la vida de estas mujeres. El proyecto es como una cascada, ¿no? Llegamos a la mamá pues lo replica de alguna manera con el esposo y los hijos van asumiendo también este protagonismo. Y si es culturalmente, las mamás ya van haciendo que los hijos vayan superándose, ¿no? Vayan superándose. Realizamos varios cursos y lo que ellas dicen, quiero mi certificado. Aunque la compañera no sepa leer, escribir, por el aspecto cultural, histórico que hemos atravesado, quiero mi certificado. ¿Por qué? Porque este certificado motiva a mis hijos, ¿no? Porque ellos van a superarse. Al ver que yo he podido, ellos van a superarse. Nadie en este rincón del altiplano de Bolivia imaginaba los resultados de este proyecto que ha incidido tanto en la vida de las mujeres mineras. A ellas y a sus familias les ha cambiado y les ha dado esperanzas. El futuro puede ser otro. Quizás consigan que sus hijos no hereden la resignación ni la condena a vivir de esta tierra con corazón de piedra. Yo ya no quiero que sean mis hijos mineros, porque la minería es muy costoso el trabajo, es fuerte el trabajo dentro de la mina, y a lo menos se enferman con mal del pulmón. Quiero sacar a mis hijos adelante y quiero irme a otro lado, así es mis sueños. Yo no quisiera pues que mis hijos que sean mineros igual que su papá ni como su mamá. Yo no quiero que mis hijos estén así, es por eso que vamos a estar luchando día a día. Yo quiero verlo a mi hijo, una persona profesional, ¿no? Que no esté como nosotros, caminando a rastras, ¿no? Es tremendo, y yo no quiero eso para mis hijos. Muy bien. Muchas gracias, Lore, que compartiste los videos. Muy bien. Ok. Vamos a hacerlo de esta manera. Paulina Aguilar, ¿tienes algunas impresiones que quisieras compartir con la clase sobre lo que escuchaste y sobre los testimonios de ahora de estas mujeres y por ahí el esposo, ¿no? De una, algo que te mueva, que te haga reflexionar sobre lo que hemos estado hablando, Domitila. Siéntete a gusto. Ajá, adelante. Sí, pues es un documental muy fuerte porque
pues sí, ¿no? Nos muestra otra realidad, la realidad que viven a diario las personas que trabajan en la mina y que pues como dice, es un proceso que se va repitiendo de generación en generación, pero lo más impactante es de que gracias a ese proyecto que se está promoviendo, los padres ya no quieren que sus hijos hagan lo mismo que ellos, ¿no? O sea, sí se está viendo que se está generando un cambio, inclusive con la mentalidad de las personas, de que pues ya no nada más el hombre es el que puede llevar dinero a la casa, sino que también las mujeres son las que pues sí, pueden hacer las mismas tareas que los hombres. Y pues es un proceso igual como de, voy a usar un término de otra clase, de descolonización, por lo mismo de que pues fueron conductas que los españoles nos fueron dejando mucho, ¿no? Después de la conquista. Entonces, y pues creo que no nada más en Bolivia se puede ver eso del machismo, o sea, eso está en todo el mundo. Y pues sí, más que nada fue un sentimiento como de, primero me dio como mucha tristeza, ¿no? Ver cómo vivían y así, pero después me dio mucha alegría y recordé el por qué estoy aquí en la carrera y así, ¿no? Porque con la educación pues sí se puede lograr este, aportar nuestro granito de arena para lograr un cambio, ¿no? Entonces, pues sí fue muy impactante, pero a la vez increíble, ¿no? Cómo es que sí podemos lograr un cambio. Y pues ya, sería todo. Eso está muy bien. O sea que como pedagogos creamos en que todavía se puede hacer algo, que nosotros podamos contribuir, digamos, con la educación. A mí no me parece sumamente, o no hay nada más lamentable que escuchar a un pedagogo decir que ya todo está jodido, que ya no podemos hacer nada, porque entonces no sé qué hace en pedagogía. Hay que confiar. ¿Se acuerdan de esto de Freire? Como la educación no puede todo, puede algo. Entonces vamos a aferrarnos a ese algo. Y entonces sobre eso actuar, por supuesto, ¿no? Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, Paulina. Ahora, ¿qué te parece si escuchamos a Marisol? Marisol, ¿puedes participar? ¿Quieres participar? Sí, Ujú. bueno, el documental me pareció que es como una representación de todo del libro de Domitilia, por esta parte que ahora sí vimos gráficamente, o bueno, una visualización de cómo es la vida de los mineros, desde que se despiertan, también cuando los hombres pues están comiendo la droga, que no me acuerdo cómo se llama, pero que pues ahí es lo que Hoja menciona de también. coca. Ajá, hoja de coca, que también menciona en el libro, que precisamente es lo que tienen que consumir pues para mantenerse pues activos y trabajar en la mina. Eh, También me llamó la atención el aspecto que dice que ya el trabajo en la mina endurece al cuerpo, pero también el alma. Me pongo a pensar que pues muchos de estas personas que trabajan ahí tienen repercusiones en todo su cuerpo, igual que como se menciona en el libro, pero en el alma me pongo a pensar que se ponen a pensar o les da como el bajón de decir, ay, es que esta situación es muy eh, cotidiana en el país y, o sea, como que no sé cómo expresarlo, pero ya ellos no tienen motivación, por así decirlo, como que piensan que están destinados a vivir ya siempre así, pero también hay familias que quieren cambiar y que esas pocas personas que se interesan en cambiar, pues poco hacen mucho, bueno, hacen una gran aportación al cambio, creo yo. Y igual el tema de el papel que tienen las mujeres, pues mm, igual me da mucho gusto que empiecen como que a estar ahí, o bueno, que intenten estar o insercionarse en ese ámbito laboral
pero que igual necesitan cambiar en varios aspectos laborales. Bueno, y creo que eso es todo. Gracias. Muy bien. Esto último está muy bien, es decir, parte del cambio o de este rompimiento de, digamos, como de someterse a creer que mi abuelo fue minero, mi padre fue minero, pues yo soy minero. No creo que sea un proceso histórico, ¿eh? O sea, eso es mentira, porque estaremos pensando que hay un determinismo histórico, ¿no? Entonces yo estoy condenado a repetir la historia de mi familia y no precisamente la educación, pero esto último que tú señalabas me parece muy atinado. Por supuesto que están las condiciones laborales. Es decir, no solo es una cuestión histórica, es económica. O sea, el minero sabe perfectamente que la liberación no viene solo, no va a venir sola. O sea, por supuesto que sí viene de una situación económica, es decir, tener un salario digno, ¿no? Poder vivir como persona, etcétera. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos a Viridiana? Viridiana, ¿puedes? ¿Quieres participar? Sí, aquí estoy. Bien, perfecto. Bueno, igual que a mi compañera Marisol, pues me regresó a la lectura de Domitila y bueno, a mí lo que me llamó la atención y resalto del documental es cómo estas personas llegaron para hacerles ver a las mineras que pues como personas tienen un valor, ¿no? Bueno, como seres humanos son valiosas también y este ideal pues fue también haciéndoles ver a los esposos de ellas que pues ellos también son importantes, ¿no? Y también les hacía ver esta parte de que ellas pues también lo son. Creo que en ese aspecto la educación pues toma un papel fundamental eh, para que vayan, más bien para que se vea la realidad, ¿no? Se concientice sobre la realidad en la que se está viviendo. Y bueno, no sé, bueno, viendo este documental pues me hizo pensar eso. Eh, mm, Creo que nada más, ay, es que se me fue. Pero creo Está muy que bien. es lo más importante, ¿no? Ujú, Hacer ver a las personas que pues ujú, valen, que son seres ujú. humanos. Por ejemplo, me hace pensar en lo que se vivió ahora este fin de semana con el partido Ah, de Querétaro y Atlas. ujú. Digo, no sé qué mentalidad tan Ujú. deshumanizada pues se tuvieron, ¿no? Tuvieron estas personas que atacaron a otras. No sé, me hace pensar en eso. Sí, que, o sea, digamos, o sea, para comportarte de esa manera, si te entiendo bien, es porque han desvalorizado a la otra persona, ¿no? Entonces, como para ti no tiene ningún valor, puedes golpearla de esa manera o pues asesinarla, ¿no? Porque eso es lo que pasó. Muy bien. Ujú. Entonces, estas mujeres que ya se dan, que decía la tallerista, eh, parece que ahora ya se dan su valor, ya no está esta confrontación con el esposo, aunque siga habiendo pues, un fuerte machismo, ¿no? Por supuesto. Este, ok, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora, si es posible, ya lo tenía, Sofía, Sofía Monroy. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, a mí el documental igual me pareció muy crudo. Creo que a veces se nos olvida las circunstancias en las que viven ciertas personas dentro del mismo espacio que nosotros, ¿no? O bueno, desde el mismo tiempo que nosotros.
a veces siento que lo pensamos muy lejano y también hubo partes como la parte justo también en la que están comiéndose la hoja de coca, que me pareció muy fuerte. Y bueno, vamos por partes. Primero, leyendo a Domitila, me parece muy fuerte cómo habla de la posición o de la figura de la mujer en estos espacios en los que es difícil obtener una identidad propia porque se niega tu voz, ¿no? Sí, sí, incluso esta parte de no dejarlas trabajar, del único trabajo que hay, las reduce un poco a no ser nada, a simplemente estar esperando que su marido llegue para poder empezar a vivir. Entonces, su vida depende de que alguien más les dé permiso de hacer. Y como mujer eso te reduce a no ser por ti misma, sino ser hasta que el otro te permita. Y me parece muy fuerte. Y Domitila es, yo la había leído desde antes y es una autora a la que le tengo cariño porque con ella empecé a pensar en todo este tema de la interseccionalidad, que es algo que ha marcado mucho todas mis posturas políticas. Y me parece también muy interesante todo este tema que retoma de, uno, de no puedo vivir hasta que mi marido me deje ser, y otra parte que no sé si está en los capítulos que leímos para esta clase, de que no se puede ganar la lucha que no se ha ganado dentro de la casa, que fue que esta parte del machismo que acabamos de ver ahorita me hizo pensar que cómo las mujeres iban a ser libres y dentro de su propio espacio no lo eran, ¿no? Y desde su propia casa no eran libres, tenían que esperar a que el hombre las dejara hacer, no iban a poder salirse. Y lo otro que también me llamó mucho la atención del pedacito que vimos ahorita en clase fue toda esa parte que decían como yo sí quiero trabajar, o sea, sí queremos contribuir yéndonos a trabajar a la mina, y también me hizo pensar en esta postura política y feminista que yo tengo, de pensar que el hombre no es el ideal mismo de la humanidad. Si están viendo que trabajar en la mina es deshumanizante y es casi explotación laboral y humana, ¿por qué querríamos que ellas también se vayan a la mina a trabajar solo porque los hombres lo están haciendo también, ¿no? Quizá ahí lo que hay que pensar es que todos se salgan de trabajar ahí porque no es humano para ellos. Y ahorita, escuchando a Viri dijo algo bien interesante de la deshumanización y un poquito hasta de la antropología de la violencia, y cuando mencionó lo que pasó este fin de semana y de cómo puedes deshumanizarte tanto como para matar al otro por algo tan banal como un juego, pensé también que para deshumanizar al otro primero te tienes que deshumanizar a ti mismo. Uno no piensa que la vida del otro vale menos que un juego de fútbol, sino piensa que su propia vida lo es. Entonces, ¿en qué momento te deshumanizas tanto a ti mismo para pensar que tu vida vale tan poquito y pensar que entonces la vida del otro vale muy poquito? O sea, creo que de ahí empieza. Y también algo relacionado al ejemplo que puso Viri de lo que pasó este fin de semana, pensé en que a lo mejor esta es una opinión personal, pero yo no creo que no haya habido muertos. Desafortunadamente a mí me tocó ver videos y fotos, etcétera, y yo creo que sí hubo muertos. Sí vi gente tan lastimada y tan tirada y tan todo que yo creo que sí hubo por lo menos un par de muertos. Creo entonces que quizá todos podríamos pensar que sí, pero si el Estado sale a decir que no, ¿qué pasa? ¿Son muertos de nadie? ¿No existieron? O sea, en este deshumanizar, negar que existieron negando su muerte, me parece deshumanizarlos tanto como decir que no existen. Si hubieran sido hijos de alguien importante, diríamos que no existen, o cómo el Estado se toma el atrevimiento, no sé, de negar su vida negando su muerte, porque si no se murieron, pues no viven y no están. Entonces nadie los va a reclamar, no estaban, no existen, quiénes son. Si mi papá fue al partido y no regresó y se murió, y el Estado dice que no hubo muertos, entonces no existimos, ¿quiénes somos, no? O sea, sí me parece como una violencia simbólica, que además en México siento que ya es estructural, el negar
que el pueblo muere en ese tipo de eventos, ¿no? Y ya esas fueron como mis reflexiones más importantes respecto al documental y a lo que leímos. Muchísimas gracias, Sofía. Ujú. Había una mano levantada. Ana, no sé si es, bueno, pueden retomar las participaciones como ahorita lo hizo Sofía con lo de Viridiana, entonces siéntete en libertad. Adelante, Ana, te escuchamos. Este es un comentario que acerca del documental y de lo que leí de Domitila, pues dicen que lo que trabajan los mineros en realidad no va para ellos, o sea, ni el 15%, que es lo que yo escuché, sino que va más o sea, los que tienen el poder. Entonces, justamente lo relaciono con lo que decía en el libro Domitila en el año 52, que fue lo de la revolución en Bolivia. Entonces, ellos decían que el pueblo, ella decía, perdón, que el pueblo no estaba preparado para, pues, tomar el poder porque ellos no sabían las leyes, o sea, no sabían de la forma en la que se podía gobernar. Y esto, pues, ha pasado porque la gente, como ella también dice, pues, solo cree que si se tiene estudios sobre estas cosas, se puede gobernar a un país. Y pues ellos dicen que en el documental que sus hijos no tienen pues la forma de cómo estudiar porque queda lejos. Y pues cómo se espera esto, ¿no? Que ellos puedan seguir adelante si el propio, pues las personas con poder, la burguesía no lo permite. Y aquí una pregunta que surgió también de la lectura es que cómo no se va a querer aspirar a mejores cosas que enriquecen a nuestro país si es producto de su propio sacrificio. Entonces, pues de esto quería hablar del poder y del pueblo, ¿no? Que es muy, muy desigual. Sobre eso cerraremos precisamente la unidad con el capítulo, con el último, lo que clama mi pueblo. Ok, muy bien, muy interesante. Ahora, Ana terminó. Claudia. Hola, Claudia. Hola. Pues ahí, bueno, a mí lo que me llamó al principio, bueno, más bien lo que me resaltó fue una palabra de la canción, que fue desesperanza, ¿no? Y siento que esa palabra de desesperanza va muy unida al texto de Domitila, que pienso yo, ¿no? Que es como un grito de desesperanza, ¿no? Porque es como un pequeño remanente que ha sido olvidado por todos nosotros. Cuando se habla de clase trabajadora, pensamos en lo más cercano, ¿no? Aquellos que trabajan en empresas o así, pero incluso ellos están mucho más olvidados, ¿no? Nos hemos olvidado y ellos como que en ese grito de desesperanza buscan ser oídos por todos nosotros, ¿no? Y hay una parte que dice, ¿no? Que dice, se endurece el cuerpo y se endurece el alma, ¿no? Es bastante, al principio tanto el texto me causó como que te abre cosas, te pones a pensar, porque incluso Domitila utiliza la palabra intelectuales y pensándolo nosotros como pedagogos, digo, muchas veces nosotros pensamos que la pedagogía está en centros de investigación y claro que lo está, ¿no? Pero nos olvidamos de muchos sectores, ¿no? Hay muchos sectores que la pedagogía se ha olvidado y que grita, ¿no? Con gemidos indecibles, ¿no? Es con gritos de desesperanza también, esperando ser escuchados, ¿no? De tener como esa voz. Al principio, la verdad, como que sí sientes bastante fuerte el texto, pero a la vez también es un poco reconfortante y como tú decías, que no todo está perdido, ¿no? Sino que también es reconfortante saber que hay una resistencia, un pequeño remanente que se resiste, ¿no? Que sigue luchando por seguir viviendo, por decir aquí estamos. Y ese era como mi comentario. Genial. Estoy completamente de acuerdo. Sí, no, yo creo que no hay nada más triste que escuchar a alguien que ya perdió la batalla y todavía ni empieza. Ujú. O sea, lo bueno todavía no
no nos llegan, ¿no? O sea, si comparamos todo este paisaje desértico que tienen, la imagen de la suegra, o sea, ¿la recuerdan? La anciana que está picando piedra, pues es horrible. Señora, tendría que estar descansando. Tendría que estar dejándose querer, que alguien le lleve algo, que sí me doy a entender. ¿Cuánto tiempo tiene que no, pues, no suelte una carcajada, que no ríen? Como el niño que trabaja, por ejemplo. Ujú. Ahora voy a mencionar el nombre de alguien más, pero ya no, o si quieren hacerlo, desde luego, si quieren mezclar como lo hicieron algunas, Domitila y el documental, pero sobre todo nos vamos a ir a algunos párrafos, perdón, del testimonio. Estoy en la parte de Pulacayo. Dice Domitila, a ver, dejen asigno a alguien, o hay alguien que de manera voluntaria dice, yo, a mí, yo quiero participar. Es sobre el texto. ¿Quién? Dice, no, a mí yo quiero, tengo muchas ganas. Si quieres yo. ¿Quién fue? Yo. Es que no me salen los Claudia. nombres, perdona. Sí, soy Claudia. Bueno, tú misma, Claudia. Ok, fíjate, Claudia. Bueno, dice, siempre fuimos, esto pasó, la guerra, bueno, y en realidad toda la opresión en la que están, porque esto es lo que me interesa, porque siempre fuimos educados en esa idea de que solamente aquella persona que tiene estudios, que tiene comodidades, ya ha ido a la universidad, ahí viene el golpe, directo, pongan guardia. Porque siempre fuimos educados en esa idea de que solamente aquella persona que tiene estudios, que tiene comodidades, ya de la universidad, es la que puede gobernar a un país. Y por ese problema de que no nos educan y nos menosprecian a los del pueblo, no estábamos preparados para tomar el poder nosotros. El tema de Sofía, me parece. A pesar de que la revolución sí la hacíamos nosotros. Fíjense el nivel de conciencia de esta mujer. La revolución la hace el pueblo. No nos engañen. Ustedes están gobernando porque tuvieron ta. Y esa gente pequeño burguesa que la metimos al poder y en la cual depositamos nuestra confianza a través del supuesto voto, que supuestamente es democrático, traicionó todo lo que pensábamos hacer. Muy bien, hay un montón de temas en ese párrafo. Empezamos contigo, Claudia. ¿Qué te hace pensar? Hay varios temas, toma en el que te sientas más segura. Uh-huh. Pues primero que nada, justamente sí, cuando leí eso, lo primero que pensé y dije, porque lees la historia, ¿no? De todo lo que ella tuvo que pasar y lo primero que piensas es impresionante porque dices, esta mujer está más educada que todos los que están al frente, ¿no? Que todos los que están gobernando. Y te pones a cuestionar realmente qué tenemos por educación, ¿no? Porque esa educación no solamente debe ser en cuestiones de conocimientos, sino de valores, ¿no? Justamente yo pienso que ella estaba mucho más educada, ¿no? Que muchos otros. Y digo, wow, me sorprende, ¿no? Cómo llega a ese nivel de pensamiento. Y, por ejemplo, lo relacioné mucho con el seminario, ¿no? Que Hegel decía que en Latinoamérica no se puede pensar por las condiciones de calor. Y realmente ahí está la prueba de que no es cierto, ¿no? Bueno, de que yo no estaría de acuerdo con Hegel. Es impresionante cómo ella resiste no solamente del cuerpo, sino también en su alma y en su espíritu, ¿no? Porque a pesar de que las circunstancias la han quebrantado, ella sigue como resistiendo en todos los sentidos. Y habría que pensar, ¿no?
qué entendemos a veces por educación, ¿no? Más o menos eso. Está perfecto. Me llena el corazón de alegría que lo hayas podido vincular, porque lo que hiciste con Hegel, ¿no? Por supuesto. Ujú. Habría que ver cómo funciona la dialéctica del amo y el esclavo en el texto de Domitila. Por supuesto que existe. O sea, podríamos pensar estos estudiantes que terminan la universidad, mientras están en la carrera, son súper revolucionarios, son súper revolucionarias. Cualquier acción, luego, no, esto es opresión, es que el director, es que la directora, es que nos ven, no sé qué, terminan y aparece un hueso, pero oiga, es que le vamos a pagar 15,000 al mes. Híjole. Bueno, nada más un año. Hacen carrera en la burocracia. Esa es la siguiente pregunta que también está en el testimonio. ¿Qué pasa, dice Domitila, con aquellos jóvenes revolucionarios que mientras son revolucionarios en la universidad apoyan la causa, pero apenas terminan y se consiguen un trabajo, se olvidan de los pobres que tanto defendían? ¿Por qué el estudiante de pedagogía termina y si le va bien, obtiene un buen trabajo? De esto alguna vez tuvimos un diálogo, Pollux, Claudia Pontón, Claudia Lugo, me parece más bien, y yo, y entonces yo les decía que era la identidad del pedagogo. Y les decía, no, ¿cuál? La identidad del pedagogo está capturada. La mayoría lo que le interesa no es la pedagogía. La pedagogía es capturada por la sociología. Quiero terminar pedagogía para salir de aquí, para vivir en otro lugar, para vivir en la ciudad, por ejemplo, para comprarme otra ropa, para comprarme, yo qué sé, ¿no? Y después, pues tiene que ver con la economía, ¿no? Pues tiene que ver con el sueldo. Entonces, Domitila tiene razón. ¿Por qué podemos? Es una pregunta fuerte desde mi punto de vista. ¿Por qué traicionamos los estudiantes en ocasiones tan rápidamente nuestros ideales revolucionarios? Aquello que Salvador Allende decía que es una obligación de la juventud ser revolucionaria. ¿Por qué pasa un tiempo y rápido nos captura un estilo de vida, ¿no? Que no es el que estamos discutiendo ahora, ¿no? ¿Por qué podemos ver que una mujer sufre y no hacer nada? O un niño, o un hombre, o un joven, un anciano, no importa. ¿Por qué apenas llegamos a un poco de poder, traicionamos nuestros ideales universitarios? En todo caso, pues de lo que hemos estado hablando. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? Dafne, ¿tienes algo que decir al respecto? Sí, de hecho me recuerda a una lectura de sociología, es que no recuerdo de quién era, por Dios santo, pero creo que era Marx que decía que justamente la lucha de los trabajadores no era para llevar a los trabajadores a gobernar como tal en el estado que se conocía, sino gobernar desde su estado de trabajadores o de obreros, porque aquel trabajador que llegaba al poder y trataba de hacer algo por los demás, se volvía uno de ellos, por así decirlo. Pero no recuerdo si era Marx o quién era. Y bueno, creo que tiene mucha razón, porque, por ejemplo, yo en experiencia veo a mi abuelita que a lo mejor pasa por situaciones o que pasó por situaciones de violencia. Y bueno, yo le dije, bueno, ¿y por qué no saliste? O por qué, etcétera, ¿no? Y me dijo que pues a lo mejor cuando lo entendiera, pues ya, cuando fuera mayor, pues a lo mejor lo iba a entender. Como si la edad fuera un factor que te hace ver las cosas de una mejor manera o de manera más clara y que cuando tú estés ahí, pues ya lo vas a entender, ¿no? Entonces, bueno, me recuerda eso porque, ay, perdón, espérame tantito, espérame tantito. Es que me están distrayendo aquí porque mi perrito está ladrando, espérame tantito. Ya, perdón. Entonces,
bueno, me recuerda mucho también al consejo técnico, por ejemplo, que cuando estamos ahí en consejo técnico, muchos de las personas que ya estaban ahí antes o que ya tienen más experiencia, desvalorizan mucho los comentarios de los nuevos que estamos ingresando, como diciendo que si no tenemos cierta experiencia, pues ya no podemos opinar. O sea, esa es como un poco de su actitud en muchas de las ocasiones, cuando intentamos participar o intentamos decir algo con lo que no estamos de acuerdo, es como de, bueno, ya leíste esto, ya leíste esto, ya leíste esto. Y es como muy frustrante porque no necesitas a lo mejor leer todos esos reglamentos para poder emitir una opinión o para poder conversar sobre algo que te está afectando a ti como estudiante o que ves que afecta a otros como estudiantes, etc. Entonces, bueno, eso se refleja en el texto de Domitila en otro aspecto, desde su perspectiva, desde su posición como mujer en ese contexto que ella está mencionando, pero también se puede trasladar a otros espacios de esa misma lógica. Entonces, ahora, el por qué se lleva a cabo esto, pues no sé, tal vez es porque de alguna manera el estar en un lugar o tener cierta experiencia en ese ámbito legitima, entre comillas, el conocimiento sobre ese tema cuando pues no necesariamente es así, no necesariamente porque estés en un puesto mucho tiempo, no necesariamente porque hayas tenido maestrías, posgrados, etcétera, sabes más que otras personas que pueden adquirir el mismo o diferente conocimiento que también contribuya por otros medios. Entonces, bueno, eso es lo que pensé cuando leí esa parte justamente. Perfecto, está muy bien, Dafne. Admitir. Adelante, Sofía. Gracias. Bueno, de esta pregunta de por qué, a mí un texto anterior me había generado la misma pregunta de por qué cuando eres joven y cuando eres estudiante eres tan revolucionario y conforme creces o sales de la escuela y del ambiente escolar, te distraes. Yo creo que te distraes. Y también voy a partir de mi experiencia y de cómo lo he vivido yo. Alguna vez a mí en una clase de psicología me explicaron que el dinero y todo el recurso de muchos tipos que trae el dinero es una forma de control sobre el otro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, lo de la violencia económica que viven muchas mujeres es el ejemplo perfecto. Si yo no te doy dinero, ni siquiera puedes salir de la casa porque los pasajes cuestan. Si yo no te doy dinero, no puedes ir a ninguna parte, no puedes comprarte nada. Y aparte, el capitalismo es como tan cabrón que incluso para expresar tu identidad de distintas maneras necesitas dinero. Entonces, cuando tú como ser humano te enfrentas a la necesidad económica de recurso y descubres que tienes que trabajar, inevitablemente tu atención se enfoca en eso. Entonces, a lo mejor, y es muy feo también pensarlo así, porque no solo es hacia tu pensamiento revolucionario. Yo, Sofía, he descubierto que desde que trabajo, muchas de mis pasiones, gustos, hasta hobbies o cosas que me gustaban hacer, se han visto diluidos por la necesidad que tienes de trabajar y de tener que tener dinero para vivir, porque vivir cuesta, porque también cuando te vuelves adulto y tú te pagas tus cosas, ¿qué onda? Todo lo que haces cuesta, comer cuesta. O sea, luego yo ingenuamente a los 18 años decía, hoy me voy a quedar en mi casa para no gastar. Y en tu casa gastas agua, gastas luz, gastas ver la tele cuesta, estar en tu celular viendo Facebook cuesta, comer cualquier cosa que esté en tu casa, fuera de tu casa cuesta. Y ese costar del recurso solo se paga trabajando y trabajar distrae. Y también a veces cuando tienes tanta necesidad de trabajar, piensas como, pues bueno, aquí también yo siempre decía como, ay, yo nunca trabajaría en un lugar en el que los derechos laborales no sean dignos para todos, ¿no? Y después piensas como, bueno, ¿de verdad necesitamos tantos días de vacaciones? O bueno, ¿de verdad es que sí las mujeres necesitan tanto tiempo de maternidad o así? También hace poco estaba platicando con una persona que trabaja y me estaba contando que
solo le dan 15 días de maternidad antes y 15 días de maternidad después. Y mi primera reacción fue como, ah, bueno, está bien. Y después dije, no manches, ¿cómo eso va a estar bien? Pero es tanta la distracción el decir como, bueno, pues por lo menos hay trabajo. Y bueno, pues por lo menos, gracias a Dios hay, y así, que te distrae. Entonces, entiendo el punto de pensar que somos un poco mercenarios los profesionistas en México porque buscamos el mejor salario, pero también me parece un poco ingenuo decir que es pura, no sé, como puro avaricia, deseo, no sé qué palabra quieran usar, cuando la realidad es que el mundo en el que vivimos exige que tengas un salario mínimo para vivir porque le hemos puesto un precio a toda actividad humana que tengas que realizar. La vida misma tiene un precio monetario que si no trabajas no puedes pagar. Es una realidad que vivimos en un país y en un mundo donde si no trabajas no vives porque vivir cuesta. Entonces, eso distrae, sí, claro que distrae, y eso a lo mejor diluye un poco tus pensamientos desde revolucionarios hasta personales y de tu identidad, pues sí, pero eso no es como culpa individual de cada uno, sino de un sistema que creamos entre todos y que hemos mantenido por mucho tiempo. Creo que más bien la pregunta para mí sería, ¿cómo en el colectivo podemos luchar contra ese sistema y contra ese pensamiento para que después de eso podamos atender a los casos particulares de quizá los pobres en Bolivia en este caso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sofía. ¿Alguien más sobre este tema? Sobre la participación de Sofía. Daniela, adelante. Muchas gracias, profe. Ay, no sé, a mí se me causa mucho conflicto porque creo que es bien cierto y bueno, yo en lo personal he vivido, ¿no? Que muchos compañeros y compañeras de lucha llega el momento en el que salen al mundo laboral y ya no son tus compañeros de lucha, ¿no? Me recuerdo como estos memes de ser feliz o encajar en la sociedad. Entonces, creo que yo creo que me haría como esta parte de que no es pues es una opresión, o sea, es una opresión del de arriba con el de abajo y se ve desde lo educativo, ¿no? Por eso educamos, por eso la escuela básica se basa en competencias, para ver quién es el que encaja con lo que yo quiero como gobierno, con lo que yo estoy necesitando como sociedad y quién O la puede dar. familia misma, ¿no? Ajá, exacto. ¿Y quién en verdad da esos resultados o quién en verdad sí cumple con mis expectativas? Porque esa es la persona a la que yo voy a destacar, a la que voy a apoyar. Y todas las personas que se rebelen en contra de lo que yo estoy planteando van a estar mal y voy a hacer todo lo posible para que toda su vida sea así, sea mal, que se vea, y lo vemos también, por ejemplo, como decía usted, ¿no? Con la familia, desde que uno va a hacer la elección de carrera. Oye, ¿por qué vas a elegir eso que no te va a dar de comer? Oye, ¿y qué vas a hacer si vas a estudiar arte? Y si vas a estudiar no sé, a mí me pasó que yo quería estudiar museografía. ¿Y qué es eso? O sea, aquí no te van a pagar por eso. Oye, no, es que interculturalidad tampoco, ¿a quién le preocupa eso? Entonces te das cuenta sí, o sea, que ya es O algo si que ya venimos estudias, ¿Mande? si ya estudias pedagogía, no te cases con un pedagogo, no cometas el error. Si ya estudias, elegiste una carrera así, no te cases con alguien de la misma carrera, ¿no? Pero bueno, Sí, ajá, sí. justo el buscar al ingeniero, el buscar a alguien que estudie una carrera que te va a dar algo. Y luego ya estás dentro de la carrera y uno empieza con, no, pues es que a mí sí me gustaría irme a estos lugares a dar clases. No, ¿cómo crees? No, vete por lo organizacional, por el diseño curricular, por cosas que sí te van a dejar, ¿no? Entonces creo que sí es algo que traemos bien adentro y y quizá no solo es culpa de nosotros, ¿no? Sino es toda la construcción histórica social que se ha dado desde hace mucho tiempo. Pero yo sí creo, yo sí confío, a mí sí me gusta pensar en que a pesar de que entramos al mundo laboral, hay formas de seguir revelándonos, ¿no? Por ejemplo, de seguir poniendo nuestra semillita, que quizá no vamos a verla florecer nosotros, que sería padrísimo, pero que vamos a dejar la duda, vamos a dejar ahí algo que va a hacer que los demás volteen a ver, que los demás empiecen a visibilizar ciertas cosas, y creo que es lo que a mí me gusta pensar, ¿no? Creo que, lo más triste es cuando escuchas a alguien, y no solo de nuestra carrera, sino de cualquier carrera, decir que pues ya no hay nada que hacer, o sea, como decía usted, ¿no? Ya las cosas van a ser así para siempre, entonces mejor me acoplo, y pues no, al contrario,
Entonces aquí hago ruido, aquí grito y aquí hago que se visibilice lo que yo quiero, que lo que se está haciendo, ¿no? Como darle importancia a pequeñas cositas que en un futuro van a cambiar. Y sí, tan fácil como decir no estoy de acuerdo o plantear o replantear formas de pensar, creo que van a ser la forma en la que nosotros podemos cambiar muchas cosas y que en un futuro nosotros y mis compañeros que trabajen con infancias, ahí va a estar como el gran cambio, sí, todas estas plantitas que nosotros vayamos sembrando como dudas, preguntas, formas de ver, en un futuro pues yo quiero pensar que van a dar fruto y va a estar padre todo lo que vamos a poder hacer. Apenas leía por ahí con Deleuze, Lore, estas cosas de que digamos cuando uno está viviendo en este momento, no está armando su futuro, sino se está de alguna manera forjando sus recuerdos. Y la satisfacción de no venderse va a ser genial si uno no se traiciona a sí mismo cuando llega a cierta edad, ¿eh? Ajá, la satisfacción de no venderse de esa manera. Para el otro no vas a tener nada ni cosas así, pero te habrás conquistado a ti mismo y eso es muy valioso. La situación aprieta y va a apretar más, por supuesto, porque en el panorama no es que vaya a mejorar. Lo mejor es saberlo desde el inicio. Entonces, no venderse es todo un reto no venderse. Bueno, muchas gracias. Estamos aprendiendo mucho de sus palabras. Oscar, ¿todavía estás por ahí? Oscar Pichardo. Sí, aquí ando, profe. Muy bien, Oscar. Quisiéramos saber qué opinas de la siguiente parte en el testimonio de Domitila. Voy a leer. Dice Domitila, sí, mi papá siempre se preocupó por nuestra formación. Cuando murió mi mamá, la gente nos miraba y decía, ay, pobrecitas, 5 mujeres, ningún varón, ¿para qué sirven? Así, ¿eh? Mejor si se mueren. Pues... Vale, Adelante. Ya. No. Pues totalmente me dio coraje. De hecho, cuando lo leí junto a mi novia. Y sí, me dio bastante coraje. Pero me recordó también a parte de mi familia, de mi abuelito. Pues también tuvo en su mayoría mujeres. Y era casi un pensamiento similar. O sea, pues, mujeres, ¿para qué te sirve tener mujeres? No te van a ayudar o solo sirven para esto o lo otro. Entonces me dio mucho coraje, pero también pues, me dio como orgullo el ver que no es así. No, las mujeres no sirven para nada, ¿no? Que sí son funcionales, sí tienen aptitudes, sí tienen fuerza para lograr y hacer bastantes cosas. Sí, lo tenemos muy fuerte aquí en México también. Bueno, como decían hace rato, de hecho está presente en un montón de lados. Ajá, en todo el mundo. Lo que lo hace más preocupante. Pobrecitas. Solo mujeres sin un varón, mejor que se mueran. ¿Alguien más? A ver, Dafne. Gracias, Oscar. Esto de la lectura también me recordó no solamente a las mujeres, sino a cualquier grupo, por ejemplo, los discapacitados, las personas gays, etcétera. He escuchado que muchas veces como de, ay, pobrecito, ¿no? Nació gay, o ay, pobrecito, nació discapacitado, etcétera. Y creo que más bien el error es pensar que ellos son pobrecitos y no que, o sea, no es su culpa nacer así o no es su culpa ser así, sino es más bien culpa de las personas que los vulneran y a la sociedad a la que se inscriben que no está preparada para su existencia o para su condición de mujer, de hombre, si es que es un hombre gay o de mujer lesbiana o de discapacitado, etcétera. Entonces, eso de pobrecito, no sé, ahí me retumba mucho.
Sí, porque no es solo, o sea, no solo es despectivo, ¿no? Es, tal vez esto que mencionaban hace rato es desvalorizar, es, mm, digamos, reducirlo ontológicamente o reducirlo a menos, por ejemplo. Y entonces parece que la única opción para, por ejemplo, una familia que está conformada solo por mujeres, que se quedaron sin la madre y cosas por el estilo, pues lo mejor es la muerte. En el sentido de que hay interpretaciones, pero en el sentido de que probablemente lo mejor sea para ellas morir que como la van a pasar aquí. Pero a ver, Daniela. Sí, creo que el término que a mí se me venía a la mente es también la cosificación, ¿no? O sea, como una cosa inerte que está ahí en la casa y que pues, lo que hace es respirar y estar, porque no sale de esa parte. Y creo que a lo largo de los años justamente se ha vivido esta parte de invisibilización del movimiento obrero, pero también del movimiento obrero femenino, de toda esta parte de la lucha que se ha hecho desde nuestro lado por las injusticias laborales, por la segregación ocupacional, por las brechas salariales. Entonces creo que es muy buen punto de partida este fragmento que usted dijo. Ahí yo tampoco no estoy de acuerdo en el término que usó, creo que mi compañero de funcionales, creo que nos vuelve otra vez a la parte de la cosificación. Pero sí, creo que vamos por esa parte y me gusta ver que a muchas personas en la actualidad les llama, les mueve y les gusta saber más del tema. Creo que eso está padre. Ujú. Sí, claro, bastante. Ujú. Déjenme ver. Jacqueline, Jacqueline Rangel, ¿puedes participar? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Bueno, buenas tardes. esa frase sí estuvo bueno, sí, estuvo muy horrible. Es que estaba Ujú. pensando en, ¿cómo se llama? En la parte de la cosificación. Bueno, para empezar, yo me identifico como una persona no binaria y por eso también es como un poco complicado ver ese tipo de movimientos que apenas están teniendo una cierta visibilización. No sé, es que me puse a pensar muchas cosas personales en este momento, como mencionaba antes de pues, los movimientos feministas, los movimientos obreros feministas en específico, y no sé qué mencionar, una disculpa. No tengo No, mucho que aportar esta vez. pero no es porque no es necesario como pedir disculpa, al contrario, qué bueno que esté moviendo la lectura y los comentarios, ¿no? Voy a leer el siguiente párrafo entonces, y me gustaría que ahora de manera voluntaria, que igual como lo hizo Claudia hace un ratito, ustedes digan, me interesa. Vamos a regresar a insistir esta relación de Domitila con la escuela. Ya no lo de la primaria, vamos a insistir en la relación de con los universitarios, ¿no? Entonces, cito a Domitila. Es muy fuerte. Entonces yo pienso que las personas que han tenido esa facilidad de ir a la universidad deben ponerse al mismo nivel de nuestro lenguaje, porque de los mineros, ¿no? De los campesinos. Porque nosotros no hemos estado en la universidad y de números no entendemos mucho, pero sí somos capaces de entender nuestra realidad nacional. Habría que ver qué vale más, o no qué vale más, qué es más urgente. Por eso digo que los que estudiaron, si realmente quieren que el pueblo sea feliz, deben quizás aprender un poco a hablar en nuestro lenguaje con toda la sabiduría que ellos tienen. El capítulo que sigue se llama La sabiduría de mi pueblo, ¿no? Es decir, los que van a la universidad dicen, sí, tienen una sabiduría, pero el pueblo también es sabio. Ujú. Para que también podamos entender muchas cosas que ellos aprenden. Eso sería quizás muy importante, sería una forma de contribuir, diremos, a la conquista de mejores condiciones de vida para nuestro país. Esta idea que hemos enfatizado siempre, en que Domitila está pensando en términos de su país, se trata de liberar Bolivia, ¿no? No es una lucha de la mujer, etcétera, etcétera. Es verdad
que gracias a toda esa conciencia de la clase trabajadora en Bolivia, se dan cuenta ya qué término tan fuerte usó, conciencia de clase. Por eso es puro marxismo, no hay más. Los estudiantes han cambiado mucho en esos últimos años. Yo veo que en Bolivia el movimiento estudiantil es muy fuerte. Nuestro curso va a terminar en los movimientos estudiantiles en Argentina. Entonces dice, sí, yo veo movimientos estudiantiles en Bolivia. Yo veo que en Bolivia el movimiento estudiantil es muy fuerte, no solamente en las universidades, sino también en los colegios. Y prueba de esto es que el gobierno recurre a la clausura del año escolar, porque es la forma de acallar a los estudiantes que él no consiguió acallar ni con los tanques y aviones que ha metido para ametrallar a la universidad. A mí me hace pensar, perdón el paréntesis, mucho en las imágenes, en las fotos que ahí están en la red, en los periódicos, sobre todo en La Jornada y en la revista Proceso. Yo, porque iba a entrar al CCH en esa época, y mi tío aquí siempre ha tenido esas cosas. Cuando la PFP ocupó Ciudad Universitaria y específicamente la Facultad de Filosofía y Letras. Y cada vez que los estudiantes se alzan, comienza el gobierno a reprimir a los que han dirigido los movimientos. Y siempre los estudiantes nos están apoyando en nuestros reclamos y están presentes con su solidaridad cuando hacemos huelgas, manifestaciones o cuando apresan a nuestros compañeros. Algo así en el 68 podríamos ver a obreros, a enfermeros, a campesinos, incluso a policías junto a los estudiantes. Eso sería, me parece, para Domitila lo ideal, que el movimiento estudiantil no sea solo estudiantil, sino también del obrero, del campesino, etcétera, etcétera, porque se vuelve del país. Y lo que sigue. Pero también me doy cuenta de que muchos jóvenes que nos apoyan y que parecen buenos revolucionarios, cuando salen de profesionales ya están desplazados, es decir, alienados, enajenados. Ya no se escucha hablar de aquel estudiante que decía, el fusil que han de dejar nuestros padres lo vamos a tomar nosotros, sus hijos, porque nosotros, que hemos estudiado política, economía, leyes, pedagogía, sabemos cómo engañan al pueblo, sabemos cómo están los pulmones de nuestros padres, y esto y lo otro. De la universidad sale doctor, sale abogado, se consigue un sueldito y desapareció el revolucionario. Esto tenemos que cuidar que no ocurra. Tenemos que ser consecuentes con nuestra conciencia de clase. Tenemos que ser consistentes, coherentes. ¿No es cierto? Dice Domitila. Es bien fuerte. Nos obliga a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cómo puedo mantenerme como revolucionario? ¿Cómo puedo mantenerme como comprometido con mi conciencia de clase? ¿Qué opinan al respecto? Es muy fuerte el golpe, pero digamos, un golpe como así, un zape despierta, ¿no? Que le da Domitila al universitario, ¿no? O sea, ponte pilas, porque si te vas a vender porque le ponen un 0 más a tu cheque, o sea, te necesitamos acá. Buen día. Creo que va por ahí. Pero bueno, a ver, participaciones. Seguro sobre esto hay mucho que decir, ¿no? ¿Qué pasa con esto que está señalando Domitila? Entre la relación movimiento estudiantil, el movimiento de las mujeres, el de los obreros, los campesinos, porque es revolucionario y después consiguen una chamba y la revolución quedó atrás. ¿Por qué? Lore, ¿tú tienes algo en lo que alguien más se anima? Pues no, bueno, solo quería mencionar, bueno, estaba pensando en que
pues, ¿por qué sucede esto con nosotros, no? O sea, con nosotros que, pues, de cierta manera, aunque no lo veamos, aunque no sintamos incluso eso, somos privilegiados al poder haber ido a la universidad. O sea, pues sí, ir a la universidad es un privilegio, sea pública o privada. Entonces, quizás es que también la educación, educación en cuanto a académica, sí, la educación académica nos hace muy individualistas, o sea, en pensar solamente en nosotros y en que si ya pudimos salir de donde estábamos, pues ya no importan pues lo demás, porque el objetivo es que nosotros podamos cumplir pues nuestras metas, nuestros objetivos de vida, que podamos tener una vida mejor. Y entonces como la lucha del pueblo ya no importa tanto porque pues no puedo dejar como de lado esta comodidad que ahora ya tengo, nada más por seguir luchando con alguien que pues que a la larga no me va a dar esa comodidad, o sea, voy a tener que perder muchos privilegios. Entonces, eso es algo que muy difícilmente sucede. Y también, como mencionaba Sofía, es porque cuando uno ya crece y tiene que trabajar y te das cuenta de que, pues sí, o sea, todo te cuesta y entonces como que te absorbe demasiado, o sea, te absorbe demasiado el tener que pensar en cómo voy a sobrevivir, cómo voy a tener ciertas cosas que pues quizás individualmente sí son importantes, pero sí, no, ya no te fijas tanto en la comunidad, sino más bien ya nada más velas por tus intereses. Y tampoco, o sea, tampoco lo veo mal, pero en cierto sentido es algo a lo que nos orillan, pues sí, como la estructura social, en plantearnos objetivos de vida que si no realizamos nos sentimos frustrados y pues sí, ya, no, o sea, lo demás no importa en realidad. Entonces, creo que es un poco eso, de que estamos educados en la academia de manera muy individual. En cambio, si no, en cambio, las personas del pueblo como Domitila, ella no ve solo por ella, ¿no? O sea, sino ve por el pueblo, o sea, está viendo por los intereses de todos y de tener una vida mejor todos, no yo, no solamente ella, sino todos, ¿no? Entonces, y justamente si una labor que creo que ella está diciendo que es importante, o sea, ya no es solo de marchar o de aportar tiempo que quizás con un trabajo no podrías tener como para salir a marchar, ¿no? Pero digamos, de una manera como em, quizás haciendo más accesible el conocimiento que nosotros tenemos teórico para las personas que no han asistido a la escuela, o sea, hablar en términos muy simples, es creo que una manera pues importante de aportar en la lucha. Y también es como la otra vez o sea, es que la universidad también te hace así. O sea, lo que la otra vez te mencionaba de que tú decías, no, es que ¿por qué muchos estudiantes no participan? Y yo te mencionaba que era justamente por esto, de que quizás muchos no tenemos la facilidad de hablar o recordar términos o conceptos súper, pues sí, súper alzados, súper difíciles. Y entonces como que eso es algo que te va haciendo cohibirte y creer que no tienes como nada importante que aportar, cuando en realidad hay otras cosas que palabras o conceptos súper difíciles, o sea, vivencias es lo que importa, o sea, lo que importa es poder decir algo desde nuestra conciencia, desde lo que vivimos, desde nuestra experiencia. Y pues creo que muchas veces nos vemos, pues sí, o sea, como incapacitados para hacer eso justamente por la presión que sentimos de tener que hablar perfecto, de tener que usar términos muy difíciles para que pues sobresalga nuestra opinión. Y pues ya, eso. Muy bien, Lore, muchas gracias. ¿Alguien más sobre este mismo tema? Sobre el comentario de Lore. Sofía, si alguien más quiere participar mientras está participando Sofía, igual solo levante la mano y con eso, ¿no? Entonces, Sofía 1 y Daniela 2. Ay, no había visto la hora, pero bueno, por el tiempo,
pues solo estas dos participaciones. De todos modos, el viernes quedamos que vamos a seguir con Bolivia. Entonces, Sofía y después Daniela. Súper rápido. De lo que dijo Lore se me hizo muy interesante del pensamiento de la academia que te hace ser más individual frente a colectivo y cómo sí sucede y cómo incluso en ocasiones el ambiente de la escuela puede llegar a ser hasta competitivo, ¿no? Y cómo sientes que tienes que resaltar y que para resaltar tienes que ponerte como por encima del otro. Y también algo que quería decir cuando leyó lo de Domitila, en alguna clase de semestres anteriores estábamos hablando de cómo hay revoluciones que se ponen de moda y que de repente todos estamos a favor de los obreros, o todos estamos a favor de las mujeres, o todos estamos a favor de la discapacidad, o así. Y de cómo cuando la moda pasa o el revolucionario se vende, por decirlo de una manera, ¿qué pasa con esta gente que estaba ahí en esa revolución, ¿no? Como que los dejamos, los olvidamos, pasan de moda y pasan a segundo plano, ¿o qué sucede, no? Y sobre todo muy feo porque cuando está el auge y se les da protagonismo, siento que hay como hasta un sentimiento de, ay, ya nos escucharon, ya nos vieron y algo va a cambiar. Y cuando se les olvida y se te olvida esta persona, pues, ¿qué pasa con ellos, no? Como que los retomas, de verdad, ¿qué pasa con ellos? Se te olvida y siento que eso igual alimenta el pensamiento de deshumanización que a mí me hizo sentir muchos de los relatos que contaba Domitila en el texto. Y ya, son esas cosas. Gracias. No, muchas gracias a ti. Pues ahí están los 43, por ejemplo. O sea, sobre esto que está diciendo Sofía. Daniela, adelante. Muchas gracias, profe. Sí, justo rápido, concuerdo con Lore, justamente el uso de tecnicismos que luego, o sea, ya ni siquiera van, ¿no? Pero uno ahí está por hacerse acá. Justamente hacen que el acceso a la educación sea más, se segregue, ¿no? Que sea inalcanzable para ciertas minorías, lo cual no debería de ser, lo cual nosotros como estudiantes de pedagogía, al contrario, deberíamos de buscar la manera de que este conocimiento, esta educación sea abierto para todos, sea abierto y que también acepte otros puntos de vista, ¿no? Como decíamos, el saber académico no es el único saber, también cuestionarnos lo que se dice desde y por la academia y también reconocer otro tipo de saberes, ¿no? Como los son los ancestrales, los que nos han dejado nuestros antepasados, los que se dan en el campo, como usted decía, ¿no? Y no me acuerdo a quién fue, pero a un personaje político le preguntaron que cuánto costaba la tortilla y no sabía. O sea, el hecho de no saber de la vida diaria de un pueblo, de lo que es trabajar, de lo que se llevan las empleadas, los empleados. Entonces creo que desde ahí va el conocer. Y por último yo diría esta parte de que lo más importante es identificarnos nosotros mismos. Una vez que nosotros nos identificamos y en verdad concordamos con nosotros mismos sobre lo que somos y los ideales que perseguimos, creo que ahí es donde nos encontramos y somos, porque si no somos lo que el otro quiere y no somos nosotros mismos. Entonces creo que esa parte importante de ser lo que uno quiere, de construirse a sí mismo, de saber qué ideales perseguimos y de serle fiel a estos ideales, ¿no? Puede que no sean los ideales que otros quieren y que a lo mejor no coincidas con muchas personas, pero mientras sean los que tú quieres, difícilmente te vas a traicionar. Y esta traición, vuelvo a decirlo, no va con que digas, no, pues ya me voy a ir alejado en la montaña. No, o sea, puedes seguir con tus ideales, puedes seguir defendiéndolos y seguir haciendo esta lucha desde otros lugares y justamente, como decía, cuestionando, sembrando estas cosas que hay que visibilizar. Perfecto. Muchísimas gracias. Aprendí mucho de sus reflexiones. Creo que me gustan más estas clases en las que participan más ustedes porque pues así nos podemos dar cuenta por dónde vamos y sin duda alguna creo que vamos bastante bien. Les recuerdo, para terminar, el viernes, échenle una revisadita, porfa, al último apartado del testimonio que se llama Lo que clama mi pueblo. Es el último capitulito, ¿no? Vamos a decir. Son unas cuantas páginas, entonces para el viernes yo creo que sí, sí se lo pueden echar. Esto es importante porque quiere decir que la próxima semana empezamos con Chile. Vamos a estar 2 semanas, 1 semana y media, 3 clases por ahí.
máximo con Gabriela Mistral. Cuando terminemos con Mistral, acabamos ya 2 unidades. Yo creo que vamos a estar 2 semanas con ella. Entonces, vayan pensando de qué van a ser sus ensayos. Quedamos que son, a ver si no me equivoco, pero son en equipos, ¿no? Quedamos igual como, y ese mismo equipo con el que entreguen el ensayo es con el que van a entregar el video final. Entonces, entre 3, 4 personas, si lo hacen de 3 personas, un ensayo de 3 cuartillas es más que suficiente. Si lo hacen de 4 o 5 personas, por cada integrante más, sería una cuartilla. Si son 5 en el equipo, entonces un ensayo de 5 cuartillas, mínimo 3 referencias bibliográficas y puede ser sobre cualquiera de los temas, de los autores, de los textos, testimonios, de lo que hemos usado hasta ahora. Bueno, hasta Gabriela Mistral. Pero finalmente, como este viernes acabamos con Bolivia, sí quiero que vayan contemplándolo para que no les agarre las prisas y pues escriban algo con lo que se sientan a gusto. Muchísimas gracias, Lore, que nos ayudaste con los videos, tus participaciones. Gracias. Nos vemos entonces el viernes por Zoom. Que estén muy bien. Bonita tarde. Adiós. Hasta luego. Gracias, Adiós. profe. Gracias, Lore. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, bye.